Les voy a decir una cosa, cada vez que hablamos de un órgano en donde te dicen, uy, no, Sí, si te da en el páncreas, te cae la voladora. Miren, a mí se me ponen los nervios de punta. Y el doctor Carlos Chan es una eminencia en el tema. Fíjense bien. Es jefe del servicio de cirugía hepato-pancreato-biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Aparte es fundador y primer presidente de la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar. Hijo, qué difícil. Él tiene un fellowship de cirugía hepato-pancreato-biliar de la Universidad de Alabama. ¿Qué estabas haciendo en Alabama? Pues es buena universidad, es muy buena. Sí. Y bueno, está en el ABC de Observatorio, está en Médica Sur. ¿El páncreas es lo suyo? ¿Qué otro órgano nos ofreces? El hígado. El hígado es lo suyo. Vesícula. Todo lo que está ahí. A ver, Todo lo que está por vesícula. ahí. Hígado. ¿Páncreas? Vías biliares. Ajá. Es lo que comunica el hígado con el páncreas y el duodeno. Ok. El hígado es un órgano muy importante. ¿Por qué quieres hablar de pancreatitis si estábamos muy común. chupando tranquilos? La pancreatitis aguda es un padecimiento gastrointestinal muy común. ¿Cómo? Más común de lo que uno cree. Sí, es una causa de ingreso a servicios de urgencias por dolor abdominal importante. A ver, pero espérame, ¿qué tiene que ver el páncreas con la panza? Bueno, el páncreas está en la cavidad abdominal, pero en la parte muy posterior. A ver, ubícamela. Casi donde está la columna, Ajá. adelante ya en la parte del abdomen, se llama retroperitoneo. Ok. La parte posterior más profunda del abdomen, cercana a la columna. A la columna. Por eso un dolor de páncreas a veces duele mucho en la espalda, o es un dolor abdominal que atraviesa y llega hacia la espalda. Pero espérame un segundo. ¿Cómo sé que lo que me duele no es la columna, no es el estómago, sino el páncreas? Hay un cuadro clínico importante que es fundamentalmente el dolor abdominal, que puede estar acompañado de vómito, de náuseas. Esa irradiación del dolor también es muy característica. Entonces un médico, al interrogar al paciente, puede sospechar que sea el páncreas, y hay exámenes muy fácil de laboratorio que pueden confirmar si es una pancreatitis o no. Ok, te voy a tirar todo lo que acabas de decir. ¿Qué dijiste? ¿Que tienes mal el estómago y empieza a vomitar? Sí. Yo pensaría, me cayó algo fatal. Es lo primero que pensaría. Sí. Muchas veces eso es lo primero que se piensa. Ajá. Y se dan algunos medicamentos típicos que te tomas en tu casa. Sí. Y si este dolor es mucho más intenso, puede ser incapacitante, te puede hacer que te dobles del dolor. Ah, ok. Entonces cuando ya la cosa cambia y ya buscas atención médica o vas a un servicio de urgencias incluso. Ok. O sea, sí es un dolor, muy que fuerte. no es el de la gastritis, y no es el de la colitis, y no es el del reflujo. Aunque hay gente con umbrales del dolor diferente que puede llevar 2 días con pancreatitis y no sabía, no sentía la necesidad de ir al hospital, y otros, o intensidad puede variar, y otros que los lleva al hospital inmediatamente. Ese es el punto, como esta tonta que andaba con 350 mililitros de pus en la vesícula, caminando por la vida, viendo a ver qué antibiótico se iba a tomar, hasta que César de Canini le dijo, ¿de qué me estás hablando? Te opero ahorita. Claro. Muerto ahorita. Exacto. Claro, esas son ya indicaciones urgentes de cirugía, ¿no? Bueno, pues les tengo una noticia, cuentavientes. Entre todas sus preocupaciones, también hay que preocuparse ahora por el páncreas, porque existe algo que se llama pancreatitis aguda, que cada vez hay más. Y trajimos al doctor Carlos Chan, que es nada más y nada menos que jefe del Servicio de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Aparte está en Médica Sur, aparte está en el Hospital Inglés de Observatorio y tiene un fellowship de cirugía justamente hepato-pancreato-biliar de la Universidad de Alabama. Y estamos hablando de la pancreatitis aguda. Nada más para recordarles que el páncreas está en la cavidad abdominal más hacia la columna Así es. que hacia el frente. Uh-huh. Entonces te puede doler la columna o puedes tener un dolor muy fuerte en el centro del abdomen y nunca se te va a ocurrir que es el páncreas. Sí, esos síntomas pueden, como tú dices, enmascarar una pancreatitis y pensar que es otra cosa, sí. Pero al ir a un servicio de urgencias, por ejemplo, con un dolor abdominal muy fuerte, siempre habrá que descartar pancreatitis y simplemente se puede hacer con la medición de enzimas pancreáticas que se elevan en una pancreatitis. Claro, pero a ver, entonces dame otra vez todos los síntomas, incluyendo los otros síntomas
que es como haces popó, si te hinchas, si no te hinchas, quiero la lista entera. Sí, o sea, lo más importante es dolor abdominal. Es el principal dato, dolor abdominal. Ese dolor tiene la localización clara en el epigastrio, como te digo, que se irradia hacia la espalda, pero también puede haber náusea, puede haber vómito. Depende mucho la causa de la pancreatitis. Las evacuaciones pueden cambiar de color. Si por ejemplo es una pancreatitis biliar, que ya hablaremos de los diferentes tipos, puede haber cambios en la coloración de las evacuaciones. Del popó. Pues sí. ¿Qué color? Puede ser claro, puede ser lo que se llama acolia, que están sin color o con mucha grasa, dependiendo. No es tan importante en el cuadro clínico las características de eso, pero sí el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, y puede haber una respuesta inflamatoria que ponga al paciente muy grave, pero eso es un poquito después. Esta es una enfermedad que va en fases. La primera es el dolor abdominal. Te sacan unas enzimas pancreáticas que es amilasa y lipasa, y con eso, si están muy elevadas, en teoría 3 veces por arriba de lo normal, pero pueden estar en miles, ya está fácilmente el diagnóstico de pancreatitis aguda. Claro, pero a ver, a lo que quiero que ustedes aprendan es, si un día, Dios no lo quiera, cancelado, tienen un dolor en el abdomen de escándalo, de doblarse del dolor, sí díganle al doctor, chécame el páncreas. Claro. ¿No? Sí. Porque a lo mejor se le va. Sí. A lo mejor no es un diagnóstico que piense tan seguido un doctor, un médico general, por ejemplo. Claro. Pero sí es importante descartar que no sea una pancreatitis aguda, sobre todo en un dolor muy, muy intenso. Ahora, ¿por qué hay tanta pancreatitis aguda últimamente? Es que hay varios tipos y varias causas de la pancreatitis Ok. aguda. Por mucho, la más común es la pancreatitis biliar. ¿Qué significa esto? Que si tienes piedras o litos en la vesícula biliar, como decía Rebeca que ella tuvo Sí. una colecistitis aguda, se le inflamó mucho, pero cuando no se te pone aguda, sino nada más tienes piedras y pequeñas En la vesícula. en la vesícula, esas piedritas pueden migrar hacia los conductos biliares y pasan a través de la cabeza del páncreas, y ahí comparten un canal común entre el jugo del páncreas y la bilis. Entonces esa piedrita se atora ahí, tapa el conducto pancreático e inflama el páncreas, y se desata toda una respuesta inflamatoria por causa de los litos, de las piedritas en la vesícula. Ya. Entonces es biliar. Ese es como el 70% de los casos. Pausa. ¿Por qué tendrías piedras en la vesícula? Bueno, hay múltiples causas. Una es la obesidad, sin duda. Es una causa, una pérdida de peso muy importante. Por ejemplo, pacientes que se operan de obesidad o se hacen un bypass pueden desarrollar cálculos en la vesícula. También hay una condición genética, hereditaria, que hay familias que pues la mamá y el hijo tienen esto. Algunas cuestiones hormonales, hay muchas razones. Falta una movilidad inadecuada de la vesícula, puede causar que la bilis esté ahí un poco atorada y va formando piedritas. Oye, ¿y por qué la obesidad te produce cálculos en la vesícula? Por los cambios metabólicos, cambios de los lípidos, muchos de esos cálculos son de colesterol que se van acumulando. Son básicamente causas metabólicas que el paciente con obesidad tiene ese estado que lo condiciona a hacer más piedritas. Ok, voy a hacer un corchete. Pienso, en un país donde tenemos un serio problema de obesidad, es posible que no tengas pancreatitis aguda, pero que sí tengas el páncreas inflamado y no te des cuenta. Sí es posible que tengas grasa en el páncreas, y esa grasa en el páncreas crea un cierto grado de inflamación, y que puede incluso asociarse más a cáncer que a pancreatitis aguda. Pero sí son factores que se suman, ¿no? Porque también, por ejemplo, la segunda causa es el alcohol, la ingesta de alcohol. Pacientes con obesidad y con alcoholismo importante se van sumando esos factores de riesgo. Tal vez ya no sea biliar, porque a lo mejor la vesícula no tiene nada, pero la pura ingesta de alcohol y la obesidad puede desarrollar un cáncer, una pancreatitis aguda. Ok, segundo alcohol. Tercero. Alcohol. Esas son las más importantes. Si esas dos no están presentes, un paciente que llega a un servicio de urgencias hay que descartar que no sea la vesícula. Y muchos pacientes que tienen varios brotes de pancreatitis aguda acaban sin vesícula al segundo episodio, al tercero, porque es tan factible que sea por eso que aún y que no se vean las piedritas en el ultrasonido, puede haber lodo biliar, puede haber
Y hay otros estudios para investigar más, ultrasonido endoscópico, resonancias y varias cosas. Claro. Pero si Pero eso se significa que descarta, ya la vesícula no te funciona Sí. bien, bye. y se quita. Pero si continúan los cuadros, también hay que investigar otras causas como aumento de triglicéridos, por ejemplo. Hay personas que andan con triglicéridos de miles en la sangre. El consumo de cigarro también puede ser. Por ejemplo, hay pacientes que cursan con calcio alto, hiperparatiroidismo, y otras que el calcio alto puede ser. Algunos medicamentos inmunosupresores pueden causar pancreatitis. Puede haber una pancreatitis viral. Pancreatitis viral. Y otra importante es que en gente de mayor edad, una pancreatitis aguda puede ser manifestación de un tumor. También ya lo habíamos hablado, puede manifestarse como pancreatitis aguda y tener un tumor por detrás. Entonces hay muchas causas, otras malformaciones congénitas del conducto pancreático, hay muchas causas, pero por mucho la biliar y la alcohólica será la principal. Cuando hemos hablado del sobrepeso y la obesidad, lo que más preocupa a un nutriólogo y a un bariatra es la grasa abdominal. Esa es la gran preocupación. Hay mucha grasa. Y esa grasa está cubriendo todos los órganos, incluyendo el páncreas. Exactamente. ¿No? Sí. Y cuando uno opera, pues uno ve esa grasa y no es lo mismo operar a una persona flaquita, sin grasa, intraabdominal, a hacer una cirugía grande en el páncreas. Además, tienen que mover un montón de grasa por los lados. O sea, todo eso va en detrimento de la salud del paciente, sin duda. Oye, entonces, el análisis de sangre, una ecografía, una resonancia magnética, ¿qué más? Mira, cuando un paciente tiene dolor abdominal, llega a urgencias y le toman amilasa y lipasa y están altas, ya prácticamente está el diagnóstico hecho. ¿Pero cómo pides ese estudio? Son en sangre. ¿Pero qué le dices? Enzimas pancreáticas. Hazme un amilasa y examen de lipasa. enzimas Sí, pancreáticas. Perfecto, eso es lo que tienen que pedir. También depende mucho el momento en el que llegas al servicio de urgencias. Por ejemplo, si llevas 4 días con el dolor y llegaste al servicio de urgencias, quizás esas enzimas ya van hacia la baja porque tienen un pico en el que se elevan y luego se empiezan a depurar por la orina, por el riñón y por todo esto. Entonces, hay que hacer todo un cuadro clínico para hacer el diagnóstico. Ya que tienes ese diagnóstico, el tratamiento es simplemente poner al paciente en ayuno, ponerle soluciones por la vena, líquidos, y dejar que pase ese cuadro. El 80% de los cuadros de pancreatitis aguda son leves, pero el 20% son pancreatitis graves y ahí es donde está el problema. Son pacientes que pueden acabar en terapia intensiva, con una respuesta inflamatoria tremenda. Son los pacientes que se pueden morir por pancreatitis aguda. El 30% de las pancreatitis graves se mueren. Entonces, una pancreatitis grave es algo muy serio, en donde el paciente tiene una falla inflamatoria sistémica, falla orgánica múltiple, puede requerir hemodiálisis, puede requerir intubación, complicaciones. Y lo que hemos aprendido con el tiempo es que la cirugía que antes, hace 30, 40 años, un paciente con abdomen agudo, que se llama lo que produce la pancreatitis y muchas otras cosas, como a Rebeca, que lo operaron de la vesícula en forma urgente porque tenía un cuadro agudo. En la pancreatitis aguda es al revés. Antes se pensaba que operándolos se iba a ayudar. Y ahora sabemos que si los operas, la mortalidad se va todavía. ¿Por qué? Porque con el páncreas no se debe uno meter en ese momento de inflamación tan aguda de una pancreatitis. Si te metes a remover cosas ahí, de las complicaciones de la pancreatitis es que el páncreas se necrose, se muera, se vuelva como mastica ahí adentro. Y eso hay que darle tiempo a que madure, a que ese tejido se pueda después quitar en forma de cosas, si es que se tiene que quitar. Y eso son por lo menos un mes después. Entonces, pues, imagínense, pero qué importante oír lo que está diciendo Carlos. Porque tú acabas con una pancreatitis aguda. Te dicen que tus enzimas están en el cielo. Y te dice el doctor, te tengo que operar ahorita. es totalmente inadecuado. Ya saben ustedes que no pueden tocar el páncreas cuando está inflamado. Sí. Ahora, puede haber diagnósticos asociados. Pueden pensar que tienes pancreatitis aguda y tener la vesícula muy inflamada o apendicitis, por decir. Sí. Entonces ahí es donde sí entra una tomografía. Cuando hay duda en el diagnóstico, la tomografía puede ayudar a descartar otras cosas. Ok, te pusiste la soga en el cuello, porque a ver, ahí te va la pregunta de los 64 millones de euros. A ver si estudiaste bien en la Universidad de Alabama. ¿Cómo sabes que es el páncreas y no el apéndice? Está fácil.
estabas cuadros clínicos son muy diferentes, ¿Tipo? pero bueno, el dolor de apéndice sí puede empezar en el epigastrio, en la boca del estómago, y con las horas se va moviendo hacia la fosa ilíaca, que es donde está. Es del lado Del lado derecho, derecho. abajo. Sí. Ajá. Es un dolor diferente. Sí empieza en la boca del estómago, pero se baja hacia la fosa ilíaca. Hay maniobras para investigar si puede ser el apéndice o no. Pero bueno, vamos a suponer que te estás confundido con el tipo de dolor. Las enzimas pancreáticas pueden, bueno, fíjate, una amilasa alta también puede presentarse con una apendicitis, sin duda. Puede tener amilasa alta, pero si la lipasa está normal y solo tienes amilasa alta, Es apéndice y no páncreas. no necesariamente, pero ahí sí necesitas un estudio de imagen. Ya. Y una tomografía te saca de dudas. O sea, la tomografía es un estudio muy bueno para ver apéndice. Ahí o lo ves normal o lo ves enfermo. Te puede dar, pero en etapas más tardías. Curiosamente, la pancreatitis tiene tantas fases, como les digo, que viene la parte de la infección, pero es más tardía. Esa necrosis pancreática se puede infectar. Entonces estamos hablando que hacia la tercera semana empieza con fiebre, empieza con problemas, y entonces hay que agregar antibióticos y muchas otras cosas, hasta intervenciones ya sea quirúrgicas, otras más adelante. Bueno, a ver, el páncreas, el hígado y la vesícula. En las vías biliares. Y las vías biliares. Eso es lo suyo. El doctor Carlos Chan, jefe de servicio de cirugía hepatopancreato biliar, lo encuentran en el hospital ABC y lo encuentran observatorio y lo encuentran en Médica Sur. Médica Sur o el hospital ABC de observatorio. Oye, un día hablemos de hígado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hablemos de hígado.